Hola compañeros de Hispanoamérica, les saluda Paul Limias Quesada, licenciado en naturopatía, licenciado en herbolaria y fitoterapia y maestro en ciencias de la acupuntura. Como parte del octavo encuentro hispanoamericano de naturopatía, voy a hablarles sobre el abordaje naturopático de la condición de salud ERGE. Y bueno, el ERGE eh, se considera el ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual causa síntomas y o lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y calidad de vida de los individuos que la presentan. Y pues para poder entender un poco más sobre esta condición es importante hablar sobre la fisiopatología y la etiopatogenia. Como podemos ver, el esófago es un tubo que inicia aquí en el esfínter esofágico superior y desciende hasta el esfínter esofágico inferior, donde se une con el estómago. El esófago normal tiene un sistema de defensa multifactorial que impide la lesión tisular por la exposición de contenido gástrico. Este sistema de defensa está compuesto por la contracción del esfínter esofágico inferior, la motilidad gástrica normal, la secreción esofágica de moco, las uniones celulares estrechas y los reguladores de pH celular. Dentro de las causas del ERGE tenemos el mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, que se puede dar por la relajación transitoria de este esfínter o el reflujo espontáneo por un esfínter esofágico inferior hipotenso. Y dentro de las causas anatómicas podemos tener lo que son los pliegues de la mucosa digestiva, la integridad del ángulo de His y causas fisiológicas como el bolsillo ácido. La relajación del esfínter esofágico inferior es el mecanismo de reflujo más frecuente y ocurre cuando la presencia del esfínter esofágico inferior es anormal. El estímulo principal de esta relajación es la distensión del estómago mediada por los neurotransmisores y receptores como el justamino butírico. Normalmente esta relajación ocurre cuando tragamos y suele durar entre 4 y 6 segundos, pero en caso de reflujo es independiente a la deglución y puede durar hasta 10 segundos. Como podemos ver en la imagen, el esfínter esofágico inferior se debe de mantener cerrado y solo cuando va a ingresar alimento se debe de abrir entre 4 y 6 segundos. Sin embargo, cuando hay una relajación transitoria de este esfínter independiente a la deglución, pues es cuando ocurre el reflujo, ya que se abre en hasta 10 segundos y el contenido gástrico pues puede subir hacia el esófago. El reflujo espontáneo por el esfínter esofágico hipotenso. Esta hipotonía puede deberse tanto a un aumento de la presión abdominal, que puede exceder la unión esofagogástrica, que se puede dar principalmente en pacientes obesos, ya que la misma grasa abdominal pues va a generar mayor presión sobre este esfínter, movimientos a la hora de agacharse o al momento de cargar peso, ¿no? Como a un esfínter esofágico inferior que tiene un tono basal bajo, lo que favorece el libre paso del contenido entre el estómago y el esófago. Y bueno, es que hay que recordar que el esfínter, aunque generalmente está diseñado para abrirse solamente cuando va la deglución de algún alimento, también tiene la capacidad de regurgitar, por ejemplo, en el caso del vómito, que es un mecanismo de defensa. Entonces, por eso no es un elemento anatómico que sea 100% cerrado, sino que tiene que tener también esa capacidad de, por ejemplo, en el caso del vómito, regurgitar los alimentos para poder eliminar un posible daño, ¿no? Por eso también puede sufrir daños al aumentar la presión sobre él. Los pliegues de la mucosa digestiva. La mucosa digestiva tiene una estructura estratificada con una densa barrera que es el epitelio escamoso.
como consecuencia del contacto del contenido de refluido con la mucosa, se produce un cambio en el epitelio, produciendo una modificación de estos pliegues que se van erosionando y alisando, con lo cual se va perdiendo pues esta barrera, ¿no? Y bueno, esto es muy importante porque generalmente estos pliegues pues se ven muy afectados tanto por la alimentación, que hoy en día pues es una alimentación muy erosiva, como por los medicamentos, ¿no? El exceso de medicamentos pues también van dañando lo que son estos pliegues de la mucosa digestiva. La integridad del ángulo de His. El ángulo de His, pues como podemos ver, es esta zona de la unión del esófago con el estómago. El segundo mecanismo de defensa es el ángulo de His, que señala la unión gastroesofágica. Normalmente es un ángulo agudo que al aumentar la presión gástrica comprime la pared lateral del esófago y ayuda a mantener o incrementar la acción del esfínter esofágico inferior. Al alterarse la anatomía de la región ocurre lo contrario y entonces el ángulo se hace obtuso, con lo cual aumenta la presión sobre el esfínter, facilitando el reflujo. El bolsillo ácido. Es el sobrante de ácido postprandial, una condición fisiológica que se presenta en todas las personas. El ácido se acumula en la parte superior del estómago sin mezclarse con los alimentos que se están digiriendo, produciendo en pacientes con disfunción del esfínter esofágico inferior, que el contenido gástrico tras las comidas pues asciende. Este proceso suele ocurrir a partir de los 30 minutos y hasta las 4 horas, que sería la fase más intensa de la digestión. ¿Cómo se clasifica? El ERGE, esta condición se puede clasificar en función de los síntomas que producen y el daño del contenido gástrico en los tejidos. Según el Consenso de Montreal del 2006, se puede clasificar en síndromes esofágicos, donde se incluyen los síndromes sintomáticos, que es el síndrome típico, el síndrome de dolor torácico por reflujo, y se considera un ERGE no erosiva. Y es que hay que recordar que muchas veces el dolor torácico no sé, que no tenga un origen cardíaco, sino un origen esofágico por el reflujo. Y también tenemos los síndromes de lesión esofágica, como la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett, la adenocarcinoma de estómago, y esto se considera pues ya un ERGE erosivo, porque ya está dañando todo lo que es la mucosa esofágica. Y también están los síndromes extraesofágicos, como la asociación establecida de la tos por reflujo, laringitis por reflujo, el asma por reflujo y la erosión dental por reflujo. Y es que hay que recordar que el contenido del estómago es ácido y pues va a generar daño en las mucosas y en cualquier otro tejido que tenga contacto. Y por ejemplo, hay personas que padecen tos crónica, laringitis crónica o hasta asma debido a esta irritación constante de la mucosa por parte del contenido gástrico. Y bueno, también está la asociación propuesta, que pueden existir casos de faringitis, sinusitis, otitis media recidivante y fibrosis pulmonar idiopática debido a este tipo de reflujo. Hay que tener en cuenta que el reflujo pues también es un síntoma muy común en algunos casos de intolerancias alimenticias, por ejemplo a la fructosa, a la lactosa, al gluten, y de ahí la importancia de conocer si el paciente además de presenta diarreas, estreñimiento, flatulencias y cualquier otro síntoma que nos pudiera llevar a pensar que tiene una intolerancia a algún alimento y descartar pues de esta forma este problema de las intolerancias que también puede generar estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del ERGE? Pues son el ardor, se conoce como pirosis, que es la sensación de ardor, quemazón e incluso de fuego, que se inicia en el epigastrio o en la boca del estómago y asciende
por el centro del tórax, pudiendo alcanzar la garganta y percibirse como un líquido ácido en la boca. Y es que esta sensación se debe pues al ácido clorhídrico y a la pectina, que llegan a atravesar el epitelio y de esta forma pues llegar hasta las terminaciones nerviosas que nos van a dar estas sensaciones de dolor, de quemazón y de ardor. Y de ahí tenemos lo que es la regurgitación con sabor ácido, que es la sensación de que la comida viene a la boca. Hay que distinguirlo del vómito, ya que en este caso no se precede de náuseas ni de arcadas. Síntomas atípicos extraesofágicos. Y bueno, no tan atípicos porque hay muchas personas que los presentan, como puede ser el dolor torácico. Yo creo que estos síntomas, más que atípicos, serían síntomas que hay que descartar otros problemas de salud y hacer una correcta asociación. La tos por irritación de la laringe, por el ácido o disfonía, la ronquera matutina, el asma, la odinofagia, la pérdida de peso no justificada, anemia y disfagia. Las manifestaciones clínicas, pues tenemos las más común como la esofagitis, que pues es la inflamación del esófago y esas sensaciones de dolor y ardor, ¿no? Y también lo que son la úlcera esofágica, que ya puede ser una lesión más, pues de consideración más grave porque ya está dañando el tejido. Y bueno, también tenemos la estenosis esofágica, que es el estrechamiento del esófago, ya cuando hay un reflujo crónico, principalmente en adultos mayores, multimedicados, y lo que es el esófago de Barrett, que presenta pues ya cambios precancerosos. Y bueno, las fases, digamos, más avanzadas, que es el adenocarcinoma y hemorragia digestiva alta. Entonces, como pueden ver, este problema de salud puede ir evolucionando desde algo común, más simple, hasta ya un problema muy grave, ¿no? Entonces, el ideal del abordaje es detenerlo en las primeras fases, que es la esofagitis, para que no siga progresando y se convierta en un problema de salud mayor. Los factores de riesgos, pues obviamente para esta condición, las enfermedades asociadas como el sobrepeso y obesidad aumentan la presión intraabdominal. Como les decía, el tener demasiada grasa abdominal va a generar presión sobre el estómago y eso va a ejercer una presión sobre el esfínter y pues se va a abrir y va a permitir el paso del alimento. La hernia de hiato que favorece el reflujo, factores dietéticos como el consumo de té, tomate, bebidas carbonatadas y la cantidad de comida, ¿no? O sea, si las personas comen mucho alimento, pues obviamente la presión que van a ejercer sobre el estómago va a ser mayor y eso va a generar que se presente el reflujo. El ejercicio físico, hay movimientos que aumentan la presión abdominal y pues van a favorecer esa regurgitación. La posición al dormir, el decúbito lateral derecho aumenta el riesgo por la anatomía que tiene el estómago. Entonces, lo ideal es dormir del lado decúbito lateral izquierdo cuando se empiezan a tener este problema o para prevenir. El embarazo, pues obviamente al todo sufrir todos esos cambios anatómicos por el desarrollo del feto, pues va a generar mayor presión sobre las vísceras y esto va a provocar también reflujo. El tabaco y el alcohol son factores que pueden desencadenar los episodios de reflujo y, bueno, el medicamentos que son potencialmente gastroagresivos, ¿no? Y bueno, dentro de esos medicamentos, pues hay muchísimos, ¿no? Y por eso es que las personas presentan tanto esta condición, porque, por ejemplo, son fármacos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior, como los AINES, los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos, entre muchos otros más.
pero bueno, los antiinflamatorios no esteroideos son los más consumidos, al menos en México son de venta libre y pues las personas los consumen pues de una forma considerable, ¿no? Entonces eso de consumo de medicamentos pues va a generar daños y van a hacer que el esófago inferior se vuelva pues reduzca su presión, se vuelva hipotenso. Y pues también están los fármacos que dañan la mucosa esofágica y bueno, ahí volvemos a tener a los AINES como medicamentos que les decía yo de venta libre de alto consumo, pero también otros medicamentos que se utilizan en condiciones de salud. Y bueno, como pueden ver, hasta el ácido ascórbico puede generar daño de la mucosa esofágica, pues si no está recomendado de forma adecuada, ¿no? Y bueno, muchos otros medicamentos como los bisfosfonatos que se utilizan para la osteoporosis, sales de hierro, cloruro potásico, entre muchos otros más. Y también hay fármacos que alteran el vaciamiento gástrico. Bueno, ahí otra vez están los AINES y los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, generalmente los pacientes, principalmente adultos, adultos mayores y con problemas crónicos de salud, pues son consumidores de muchos medicamentos que generan estos problemas, ¿no? Y bueno, existe un cuestionario sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico que nos ayuda a saber en qué, si el paciente tiene esta condición o no, y consta de estas preguntas que se le van a hacer al paciente y se van a ir clasificando la puntuación. Y esas preguntas pues son preguntas muy sencillas, como con qué frecuencia ha tenido usted una sensación de ardor detrás del esternón, con qué frecuencia sintió que el contenido de su estómago subía hasta la garganta o la boca, con qué frecuencia ha tenido dolor en el centro de la parte superior del estómago, con qué frecuencia tuvo usted náuseas, con qué frecuencia tuvo usted dificultad para dormir bien en la noche debido a la acidez o regurgitación y con qué frecuencia usted eh, toma medicamentos adicionales para la acidez o regurgitación, además de lo que le indicó el médico. Y bueno, dependiendo de esa puntuación, pues se va a ver en qué estado del problema del reflujo gastroesofágico se encuentra el paciente. Este cuestionario, aunque parece muy simple, se considera que es un cuestionario validado y de utilidad diagnóstica, ¿no? Al menos para el primer nivel de atención en México. Me imagino que en la mayoría de los países debe de tener una aceptación igual, se considera que tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 71% para el diagnóstico en atención primaria en el caso de pacientes sin síntomas de alarma, ¿no? Entonces, a partir de este cuestionario podemos saber si el paciente está presentando pues estos problemas de reflujo y cómo se podría abordar, ¿no? Dentro de la medicina convencional, pues existe un tratamiento farmacológico, ¿no? El cual pues está eh, agrupado en antiácidos, en alginatos, en antisecretores de ácido, procinéticos, inhibidores del reflujo esofágico y protectores de la mucosa, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los grupos de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esta condición. Sin embargo, pues también hay plantas medicinales para alergia. Dentro de la naturopatía, pues lo que más utilizamos pues son plantas, ¿no? Y son plantas demulcentes que suavizan y protegen la mucosa cuando hay problemas de irritación o inflamación. Y dentro de esas plantas pues tenemos al Alteo officinalis, a la Ceratonia silicua y al Usmus rubra. Estas plantas pues tienen dentro de su función, como les mencionaba, pues es la de emulsante, ¿no?
Y en el caso del Alteo officinalis, lo que se utiliza pues es la raíz y la hoja. Y dentro de sus principales constituyentes están los mucílagos. Los mucílagos son estos polisacáridos que nos ayudan a proteger las mucosas, ya que se vuelven como una especie de gel que tienden a atrapar agua, a recubrir las mucosas y de esta forma pues nos ayudan mucho a lo que es el reflujo. Generalmente para la irritación gastrointestinal, usando la Altea se recomienda una infusión en adolescentes, adultos y ancianos de 2 a 5 gramos en 150 mililitros de agua 3 veces al día, con una dosis máxima diaria de 15 gramos. En el caso del extracto fluido 1 a 1 con etanol al 25%, en adultos y ancianos se dan de 2 a 5 mililitros 3 veces al día, de 6 a 16 mililitros al día como máximo. Y bueno, aquí podemos observar cómo en estos tipos de extractos que son hidroalcohólicos, generalmente el contenido de alcohol es muy bajo, se dan cuenta contiene un 25%, principalmente porque el alcohol puede pues también llegar a irritar la mucosa, ¿no? Y entonces se buscan de preferencia las infusiones, en caso de no poder tener la planta para infusionar, pues extractos muy bajos en alcohol o comprimidos a base de la planta. La Ceratonia silicua, que es la algarroba, la droga vegetal en este caso pues sería el fruto. Y dentro de sus principales constituyentes es la goma de garrofín, que está formada por un 90-95% de polisacáridos mucilaginosos con estructura de galactomanano. Si se dan cuenta, esta planta pues también tiene los mucílagos, que como mencionaba anteriormente, tienen esa propiedad de proteger nuestras mucosas, ¿no? La pulpa de este fruto contiene gran cantidad de azúcares solubles, principalmente sacarosa, fructosa y glucosa, taninos condensados, ácidos fenólicos, flavonoides y silatules. Pero pues recordando, el elemento más importante pues son los mucílagos, ¿no? ¿Cómo se recomienda? Bueno, pues la harina tradicionalmente recomienda una dosis de 20 gramos al día de harina de algarroba disuelta en un poco de líquido caliente, que puede ser agua o leche. Generalmente pues se recomienda agua. Para lactantes hasta un máximo de 1,5 gramos por kilogramo de peso corporal al día. En el caso del extracto fluido, 1 a 1, 50 gotas 3 veces al día. Y la goma de garrofín, cápsulas o sobres de 50 a 1500, de 500 a 1500 miligramos, media hora antes de las comidas, acompañados de abundante ingesta de agua o de zumo. Y es que hay que recordar que los mucílagos atrapan el agua, entonces hay que consumir suficiente agua para que tengan un mejor efecto. Y bueno, también tenemos el ulmo rubra, que es el olmo rojo. Su droga vegetal es la corteza, las ramas de 1 a 2 años, ¿sí? O sea, el árbol tiene que tener un desarrollo de 1 a 2 años para poder utilizar su corteza de las ramas. Y bueno, dentro de sus principales constituyentes están la abundancia en taninos, mucílagos de naturaleza urónica, fitosteroles, lactonas, esquiterpenas y oxalato de calcio. Pero bueno, dentro de los más relevantes para estas condiciones, pues son los mucílagos, ¿no? Los que nos van a dar mayor efecto. Y bueno, la forma en la que se utiliza es en decocción, una cucharada de postre por taza, hervir 5 minutos, 2 a 3 tazas al día después de las comidas. Y bueno, también hay plantas que tienen efectos moduladores de la inflamación, que es, por ejemplo, la Glycyrrhiza glabra, que es el regaliz, la Calendula officinalis y el Zingiber officinalis. La Glycyrrhiza glabra, lo que se utiliza pues es la raíz. Sus principales constituyentes pues son los saponócidos triterpénicos como la glicirricina, que también se conoce como ácido glicírico o glicirricínico, que son los que principalmente le van a dar su función
como antiinflamatorio en el caso de esto digestivo. Y pues también tiene varios polisacáridos que como vimos son los que nos ayudan a proteger la mucosa. Dentro de su posología, y tenemos que en gastritis y úlceras gastroduodenales, en adultos se da de 5 a 15 gramos de droga, equivalente a unos 200 a 600 miligramos de glicirricina o preparados acuosos equivalentes divididos en varias dosis. De 5 a 15 mililitros de extracto fluido etanólico normalizado y generalmente en etanol del 70% que contiene de 3 a 5% de ácido 18 beta-glicirricírico. La caléndula officinalis, pues es una planta que muy vistosa y muy utilizada desde la antigüedad. Esta planta lo que se utiliza pues es el capítulo floral o las cabezuelas florales, donde sus principales constituyentes pues son flavonoides, ácidos fenólicos, cumarinas, taninos, quinonas, saponócidos y alcoholes triterpénicos, carotenoides, polisacáridos y ranoarabinogalactano y arabinogalactano y aceite esencial. ¿Cómo se indica? Pues en infusión para la aplicación tópica, que también se puede utilizar, es de 1 a 2 gramos en 150 mililitros. En el caso del extracto fluido, 1 a 1, etanol del 40 al 50% o tintura de 1 a 5 en etanol del 70 al 90%. Para la aplicación tópica, la tintura se diluye en al menos con el doble de agua, manteniendo sus concentraciones de esterilidad. Y en caso de preparaciones semisólidas, el contenido del 2 al 10% de extracto fluido 1 a 1, que es lo que se recomienda para la ingesta en caso de problemas de reflujo, porque el contenido de los preparados fluidos que tengan arriba del 40-50% de alcohol no son muy recomendables porque pueden irritar la mucosa. Y bueno, el jengibre, esta planta, su droga vegetal pues es el rizoma, donde sus principales constituyentes son los esquiterpénicos, dentro de los que destacan el alfa-singibereno, el beta-sesquifelandreno y el arcurcumeno, el farneseno y el beta-bisaboleno, entre otros. Su posología y modo de empleo en trastornos digestivos se da la droga pulverizada de 180 miligramos a 1 gramo 3 veces al día, de tintura de 1 a 10 en etanol al 90%, de 1,5 a 3 mililitros 3 veces al día, en tintura de 1 a 2 en etanol al 90%, se da de 0,25 a 5 mililitros 3 veces al día. Y bueno, aquí les presento una planta que es mexicana y que ha tenido de forma tradicional muchos usos en problemas digestivos, que es la Finterigium stringens, también conocida como cuachalalate. Esta planta, su droga vegetal está en la corteza desecada del tallo y dentro de sus principales constituyentes está el alfa-hidroximasticadenoicos y el 3-beta hidroximasticadenoico y el 3-epi-oleanólico. Estos compuestos son los que nos ayudan principalmente cuando hay problemas de reflujo que han dañado la mucosa y se ha encontrado que puede ser útil también para ayudar a cicatrizar las úlceras gástricas, ¿no? Que pueden ser esofágicas, o hasta gastroduodenales. Y bueno, también hay estudios relevantes donde se ha identificado que puede llegar a ser útil en problemas de cáncer de estómago, pero bueno, esas son investigaciones que se están desarrollando. De forma tradicional, ¿cómo se utiliza? Bueno, aquí se ha
logrado identificar que el uso más común en México es la decocción de 5 gramos de corteza en 2 tazas de agua que se mantienen en ebullición durante 5 minutos. Luego se deja reposar por 10 minutos y se consume para el tratamiento de la gastritis. El ERGE en la medicina tradicional china. Como podemos ver, existen muchas formas de abordar un problema de salud y diferentes perspectivas, ¿no? Desde la medicina tradicional china, también existe un abordaje donde pues esta condición pues no corresponde a una única entidad de enfermedad, sino que tiene elementos de todas las siguientes eh, pues síndromes o clasificaciones que le da la medicina tradicional china. Y dentro de ellas pues está algo que le llaman hambre punzante, regurgitación de alimento, disfagia y bloqueo, hipo, regurgitación ácida, vómito ácido. Y si nos podemos analizar, pues nos recuerda mucho a la sintomatología que ya vimos anteriormente, ¿no? El causa hambre punzante, pues dice que se caracteriza por esa sensación de molestia en el epigastrio, ¿no? Que es como un dolor, ¿no? Entonces, puede incluir la sensación molesta en el epigastrio y un sentimiento de falta de aire del mismo. Puede acompañarse de eructación y regurgitación ácida. El fan wave o regurgitación de alimentos. Pues, indica una dolencia en la que el paciente expulsa de repente algo de comida, normalmente varias horas después de comer. Si recuerdan, pues esto ya también lo vimos, ¿no? Existe también una sensación general de cansancio y esta dolencia aparece en general sobre un trastorno de deficiencia. En los libros chinos antiguos lo describen del modo siguiente. Come por la mañana, vomita por la tarde. Come por la tarde, vomita por la mañana. El YG es la disfagia y bloqueo, que se caracteriza por una incapacidad de deglutir con la comida atascada entre la garganta y el diafragma. O bien la comida puede entrar en el estómago, pero el paciente rápidamente escupe flema. Se, eh, Se caracteriza en general por estancamiento del chi y flema y es una enfermedad que afecta principalmente a hombres de edad avanzada. En regurgitación de alimento, Fan Wei, la comida entra al estómago y después es regurgitada y vomita. ENI o hipo. Detona simplemente las contracciones ruidosas espontáneas del diafragma que producen hipo. No existe vómito ni regurgitación de comida. Tun Swan, regurgitación ácida. Esta dolencia comprende la regurgitación de líquidos ácidos y agrios que ascienden gradualmente y llegan a la boca desde su deglución. Y bueno, Tuzhuan es el vómito ácido que consiste en vómitos repentinos de líquidos ácidos y agrios. Difiere de la regurgitación ácida en que el fluido se vomitan realmente, mientras que en la regurgitación ácida pues solo ascienden lentamente hasta llegar a la boca. Así, las manifestaciones clínicas del reflujo gastroesofágico contienen elementos de todas las entidades de enfermedad chinas anteriores y por tanto, para tratar el reflujo gastroesofágico, debemos hacer referencia al tratamiento de todas las dolencias anteriores. Y eso lo podemos clasificar en algunos síndromes, como por ejemplo la deficiencia de yin de estómago con calor vacío. Aquí las manifestaciones clínicas pues son la regurgitación ácida, dificultad de la deglución e incluso de líquidos, delgadez corporal, sequedad de la boca y garganta, deposiciones secas, sensación de calor por la tarde, sudoración nocturna, calor en los 5 huecos. Y bueno, dentro de las características que podemos observar es la lengua roja, sin saburra, fisuras en la zona del estómago, pulso flotante vacío o fino y rápido.
Y dentro de los principios de tratamiento, pues es nutrir el yin del estómago, limpiar el calor vacío y restaurar el descenso del chi del estómago. Y dentro de los puntos que más utilizamos, pues está el Neiwan, Xiaowan, Heiku, Chongwan y Susan Lee, San Jin Yao y Nei Ting. Y bueno, se dice que el pericardio Zen, el Rey 10 y el intestino grueso 4 restauran el descenso del chi del estómago. El Ren 2, el estómago 36 y el vaso 6 nutren el yin de estómago y el estómago 44 limpia el calor en el estómago. La deficiencia de yang de estómago y de vaso. Manifestaciones clínicas, pues es regurgitación ácida, dificultad en la deglución, dolencia crónica, tez pálida, pérdida de apetito, sensación de frío, deposiciones sueltas, depresión, vómitos de líquidos, calor, ligera distensión abdominal. Y bueno, ahí podemos ver que a diferencia del otro, aquí la lengua es pálida, en la anterior era roja, aquí es pálida. El pulso le es débil y profundo. Y bueno, el principio de tratamiento sería tonificar y calentar el estómago y vaso y restaurar el descenso del chi del estómago. Y dentro de estos puntos, pues tenemos el pericardio 6, el intestino grueso 4, el REN 10, el REN 12, el estómago 36, el vaso 6, pero pues se agrega vejiga 20 y vejiga 21. Los primeros, como vimos anteriormente, se utilizan para restaurar el descenso del chi del estómago. Y cuando agregamos el vejiga 20 y 21, se utilizan para tonificar tanto el estómago como el vaso, ya que son sus puntos tonificantes. La deficiencia del yang del riñón. Aquí dentro de las manifestaciones clínicas es el reflujo ácido, dificultad de la deglución, vómitos de líquidos claros, dolor en la espalda lumbar, que sería como el diferenciador, ¿no?, de este síndrome. Los acúfenos, cansancio, sensación de frío, frialdad de las extremidades y micción frecuente y pálida. Aquí la lengua está pálida y el pulso es profundo y débil. El principio aquí sería pues tonificar y calentar los riñones, restaurar el descenso del chi del estómago. Y bueno, dentro de los puntos tenemos el pericardio 6, el REN 10, el intestino grueso 4 y lo que sería vejiga 23, riñón 3 y REN 4. El pericardio 6, el REN 10 y el intestino grueso Kratos ayudan a restaurar el descenso del chi del estómago, que sería como la parte más importante de todos. Y en el caso de vejiga 23, riñón 3 y REN 4 se utilizan para tonificar los riñones, que sería el origen del síndrome. Y bueno, pues de antemano agradezco la invitación a los organizadores del Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Agradezco a mis colegas de El Salvador por la organización de este evento. Y bueno, existen diversas miradas dentro de la naturopatía para comprender estos procesos de salud. Y aquí presenté pues dos, un abordaje desde la medicina tradicional china y otro desde la fitoterapia. Sin embargo, pues también está el abordaje homeopático, que simplemente es un análisis de la condición del paciente, los signos, síntomas y demás características que presente para prescribir pues, los medicamentos homeopáticos acorde a sus leyes y a sus teorías, ¿no? Pues les agradezco mucho la invitación y cualquier duda, comentario, pues quedo pendiente a través de los organizadores del evento. Que sigan teniendo un día lleno de mucho aprendizaje. Hasta luego.